Es muy importante entender, amado, que Dios, como le dije a usted, el Señor, cuando nos lleva a una casa espiritual, es con el propósito que tu sueño se haga realidad, tu promesa se haga realidad. Siempre va a ser así. Son diseños bíblicos. Pero cuando algo grande se acerca, escuche bien esto, cuando algo grande se acerca siempre, antes que llegue tu bendición, va a salir el rey de Sodoma a ofrecerte una propuesta para sacarte de la bendición que Dios te tiene. Por eso hay que tener oído. Si no andamos en el Espíritu, amados, somos muy vulnerados, todos nosotros. Abraham, si no hubiera tenido clara la visión que tenía del Dios de los cielos, porque cuando el rey de Sodoma le ofrece compartir con él las utilidades y darle, dijo, no, tengo un Dios en los cielos que ya me habló y tengo una promesa que guardar. Por eso guardemos el corazón, amado. Guardemos el corazón. Estamos en un tiempo hermoso para nosotros, la iglesia, porque las promesas se van a cumplir y los diseños de Dios se van a cumplir. Dios nos ha venido, este es el séptimo mensaje que yo estoy predicando con respecto a una secuencia espiritual. Yo repasando anoche lo que Dios tiene para nosotros hoy, y no puedo perder, la secuencia. Este séptimo mensaje comenzó con un mensaje, el primero. ¿Es mi camino el que tengo que seguir? ¿Son los caminos que se me ofrecen que siga? ¿O es el camino que Jesús quiere que caminemos? Y el camino de Jesús es niégate a ti mismo, porque ese es el camino que Jesús se detuvo. ¿Quieren seguirme? Sí. ¿Quieren mi camino? Sí. Entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces negarse a sí mismo es lo más difícil a lo que podemos enfrentar, porque cuando nos enfrentamos a nuestros pensamientos, que son mis caminos, y pienso que mis caminos son correctos y son caminos de muerte, cuando recibo una oferta externa y creo que esa oferta es buena y ese camino no está avalado por Dios, me desvío. Por eso es el camino correcto, es el camino de la renuncia. Aquí nosotros toda la vida vamos a enfrentarnos a no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por eso el Señor nos habló de determinación, de identidad, de tomar buenas decisiones. Y el que tiene oído para oír, escucha lo que el Señor tiene que decir. ¿No? Amado, aquí lo importante es que usted no pierda, por favor, todo lo que Dios nos ha venido hablando, porque no tenemos excusa para hacer las cosas que hacemos si no escuchamos la palabra. Aquí no depende de que yo me sienta bien, me siento mal, no me gusta, no, aquí depende de oír a Dios. Ustedes saben que Jesús iba caminando un día y Jesús exhortó a la gente. Y les dijo, tomen su cruz, nieguense a sí mismo y síganme. Y los discípulos le dijeron, ¿qué le dijeron? Señores, dura tu palabra. Si quieren ir también, vayan. Si ustedes no saben escuchar la voz de Dios, hermano, si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser vulnerados por nuestros caminos y por los caminos y no vamos a caminar en el camino correcto. Así que, ¿qué? Ahí tiene que estar el lugar. La semana pasada, Dios comenzó con el tema 6, hablándonos de que Él nos quiere llevar a una profundidad espiritual. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo creo que ya no se acordaron. Pero dice que Él nos quiere llevar a una intimidad profunda con su presencia para conocer su voluntad. Cuando Él quiere introducirnos en la inmensidad, en la profundidad de Dios, en la intimidad, es con el fin de que nosotros conozcamos su voluntad.
Cuando el Señor me reveló por las Escrituras lo que significa adorar en espíritu y en verdad, porque eso se tiene que recibir por el espíritu y no una interpretación bíblica, mi vida aquí cambió. Porque cuando yo entro a este templo, cuando entramos a este templo, usted tiene que visualizar el trono de Dios aquí. En la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Cuando venimos, nosotros no tenemos que invitar a Dios. Él está esperando a nosotros. Nosotros entramos en su presencia. Nosotros somos los invitados a venir a su presencia. Porque de Él es la tierra y su plenitud. El trono de Dios está establecido. Entonces, cuando nosotros venimos, amado, venimos a ponernos, yo cierro mis ojos, vislumbro la gloria de Dios y le adoro a Él. Hay alabanzas que cantamos y en esa alabanza nos proyectamos para Dios. Y en esa alabanza estamos delante de Dios. Y en esa alabanza Dios nos ministra. Y en esa alabanza recibimos impartición. Porque estamos delante del trono de Jehová. Por eso, amado, si estamos delante del trono de Dios, no hay nada más importante que alabar al que está recibiendo tu adoración. Ahí no hay distracción, no tiene que haber nada, solo mirarlo a Él y adorarle. Y ahí están los ministros y las ministras llevando, ¿cierto?, a la iglesia donde ya fueron antes que nosotros. Y entramos todos juntos en una dimensión espiritual que al final termina con la aprobación de la ofrenda que Dios tiene para nosotros. Entonces, lo que hoy voy a ministrar es el resultado de experimentar un encuentro con Dios. El mensaje de hoy es el resultado de vivir la vida profunda con Dios. El resultado que nos cuesta entender. Hoy voy a explicarles esto. Vamos a leer nuevamente Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Después que murió Usías, el rey, Daniel va al templo en el capítulo 6 y entra en el templo y tiene un encuentro con Dios, distinto al que tuvo la primera vez. No se olvide usted que Isaías era profeta, Isaías era profeta de Dios. Profetizó del capítulo 1 al 6 muchas cosas. Pero del 6 en adelante cambia el destino de Isaías por la revelación que tuvo de Dios. Hay antes y después. Esta iglesia está viviendo una transición. Estamos en una transición en estos momentos. Esta iglesia y las iglesias. Porque entramos hace 5 años atrás en una década que se llama la década milenial. Del 2020 al 2030 es una década milenial. Ustedes saben que en el año 2000 se entró al cuarto milenio, pero sumando los 3 que estaban atrás, entramos al 7º milenio. Hay desfases de días, los calendarios romano, gregoriano, pero hay fechas que son irrefutables, son las del comienzo, desde Adán, las de Adán a Noé, ¿cierto? Son 2000 años, de Abraham a Cristo 2000 años más, son 4000 años, de Cristo ahora al 2000 años más, son 6000 años, y en el 2000 entramos al 7º milenio. Dios tiene el control de los tiempos. Debemos ser entendidos en los tiempos, pero más que ser entendidos en los tiempos, me gusta lo que dice la segunda coma, saber lo que se tiene que hacer. Más que ser entendido en los tiempos y tener la última Coca-Cola del desierto en mi mano, es saber qué tengo que hacer con esa Coca-Cola. ¿Para qué me va a servir? Lo que yo sé. Eso es lo importante. ¿Para qué? El resultado de lo que yo sé determina lo que voy a lograr. El resultado de lo que yo aprendí determina dónde quiero ir.
lo que voy a hacer. ¿Por qué digo tiempo de transición? Porque del 2020 comenzó un cambio literal del mundo con la pandemia. Todo cambió con la pandemia del 2020. Cuando cayó la Torre Gemela, todo cambió en el mundo. Son cosas que son mundiales, que afectan a todo el mundo. El 2020 entramos en una pandemia, el 2025 como que ya la pandemia se calmó, ya las vacunas en efecto, ya la pandemia tiene sus pros y sus contras, pero entramos en una transición. ¿Cuál es la transición? Cuenta regresiva. Del 2026 al 2030 entramos en una transición de cuenta regresiva. Porque el 2030, según el calendario normal, el 2030 es el año del sacerdocio. Porque a los 30 años los sacerdotes se ministraban, ya entraban en una condición distinta. El año 30 va a ser el año del sacerdocio. Por eso Dios viene preparando la iglesia para que cuando lleguemos al año 2030, que imagínense, estamos en el 2026 y ya empezamos una transición con una guerra que está afectando a todo el mundo. Una guerra que se provocó, que explotó en un momento y está involucrado Israel y están involucradas las naciones. Pero esa guerra que en estos momentos está enfocada allá, pero está afectando hasta el último de la tierra. Las economías están variables, las bolsas de valores están inestables y todo lo que es comercio internacional y todo cambió. A nosotros no nos tendría que afectar lo que pasa allá, porque nosotros, por ser chilenos, no le compramos petróleo a Europa. Nosotros compramos petróleo a Argentina, a Brasil, a Ecuador, a este lado. No nos tiene que afectar, pero como los precios son internacionales, nos afecta. Entonces hoy hay rumores de guerra. Ahora está temblando, pero tenemos un enjambre de sismo aquí en nuestras costas y está temblando en todo el mundo y se está aproximando el sexto sello, el gran terremoto. Pero estamos oyendo de terremotos, cambios climáticos, ahora el Niño, pero ahora se llama el Godzilla. Miren, no, viene el Godzilla, un cambio climático que afecta, porque está el Niño, la Niña, ahora viene Godzilla. Dicen que trae distintas situaciones. Entonces, rumores, Godzilla, guerra, terremotos, peste. Esos son los rumores de guerra. Pero la iglesia, ¿en qué posición está hoy? Y cuando hablo de la iglesia, amado, no hablo de una casa espiritual, hablo de nosotros. Y aún más, cuando Dios le da la revelación a Juan de las 7 iglesias de Apocalipsis, aún si hilamos fino y leemos la palabra, esa no era para esas declaraciones de las 7 iglesias no son para la membresía, son para el ángel de la iglesia, porque como está el ángel está la iglesia, como está el pastor está la iglesia. El pastor imparte lo que recibe de Dios y el pastor es la que lleva al pueblo a la voluntad de Dios. Por eso pastorear o ser pastor, amado, es un don con mucha responsabilidad. Muchos anhelan el obispado, el pastorado, sí, buen deseo, pero no es solamente anhelarlo, porque si Dios no constituye al pastor como ministerio, porque todos son ministerios, no es estatus, no es un título, no es un diploma. Yo no voy al instituto bíblico a buscar el diploma de pastor o el diploma de apóstol o el diploma de evangelista o el diploma de maestro. Y él constituyó apóstoles. Jesús, ni siquiera yo puedo constituir porque los constituye el Espíritu. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no es un pergamino, no es un título, es una función espiritual. Porque el apostolado del apóstol que andaba con Jesús se terminó. La parte natural de los apóstoles ya con la vara se terminó. Este es un diseño del nuevo pacto. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas
diseñados, señalados por Cristo para cumplir una función. El problema es que como no hay identidad, necesito un título para mostrar lo que soy. Y le damos más importancia a los títulos que a las funciones. Ningún título es importante. Ningún burro es importante. El importante es que va arriba del burro, que es Cristo. Entonces el Señor, amado, y yo le doy gracias a Dios por esto, que nos está guiando, amado, a algo grande. Ahora, cuando Dios dice viene algo grande, usted no se va sentado en un trono con una corona y todo adorándonos. ¿Sabe lo que viene grande? Viene una impartición del Espíritu Santo a la iglesia. Pero ¿sabe para qué Dios nos va a llenar de su Espíritu? Para poder soportar los tiempos que vienen a la iglesia. El propósito del Pentecostés: serán llenos de mi Espíritu. Llegaron 500 y al momento más importante donde no se tenían que mover, se movieron 480. Quedaron 120. 380. Gracias, Alejandro. Jesús le dijo, vayan al aposento y esperen. Le dio 10 días. En el día 40, el día 50 venía el Pentecostés. Vayan y esperen. 500. Y era el día más importante donde no se tienen que mover, amado. Hay momentos que usted no se puede mover. Se movieron 380. ¿Se perdieron? No. Si nadie se pierde en Cristo. No. Pero se perdieron la manifestación gloriosa de ese momento de haber estado en el aposento alto, donde fueron impartidos de un fuego que les permitió, primero, predicar el Evangelio con autoridad y poder, y segundo, poder soportar la primera o segunda o tercera persecución más fuerte sobre la iglesia a través de Nerón. Los quemó vivos, los persiguió como mosca a los cristianos. Y Pablo y muchos, por estar investidos, iban directamente a donde tenían que ir por el Espíritu a predicar. Lo apiedraron, les pegaron, los crucificaron. Esteban dio un mensaje glorioso y el primer mártir, porque viene eso viene grande, amado, viene algo grande. Viene una investidura, para recibirla tenemos que estar, pero para prepararnos para lo que viene. No para estatus, no para reconocimiento, sino para poder tener claridad de los tiempos que vamos a vivir, porque vamos a vivir tiempos gloriosos, viendo la provisión de Dios, viendo el cuidado de Dios. Mire ahora ese asunto del ANTA. Está como quieto y no quieto. Hay cuidado con esto y no es tan peligroso. Pero eso ya comenzó. Y eso ha estado siempre. Pero hay momentos que cosas se activan por lo mismo que sucede cumplimientos proféticos. Entonces, amado, vamos a estudiar hoy el resultado de lo que escuchamos el domingo. Si usted escuchó el domingo la predicación y se olvidó, escúchelo de nuevo. El resultado de lo que Dios nos habló el domingo, lo vamos a ver hoy. El resultado. Entonces dije, Isaías, capítulo 6, versículo 5, entonces dije, cuando entré en el templo, ay de mí porque perdido estoy. Yo ayer me cabeceé porque ay de mí porque perdido estoy. Lo busqué en varias versiones y perdido, extraviado o en pecado. Ay, perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Yo soy de labios inmundos, reconoció su error, reconoció su estado y también el estado de los que se rodeaban con él. Y habito, en labios inmundos habito. Y todo este temor es porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Estoy en versión Biblia de la América, por si acaso. Versículo 6. Entonces, después de ver esta visión, de reconocer él su estado, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad,
y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí. ¿Cómo dijo? ¿Cuántos quieren ser enviados? ¿Cuántos quieren tener esta comisión? Amados, el honor más grande que podamos experimentar en esta tierra, ser enviados por Dios a una comisión espiritual. Puede ser tu casa, tu familia, un amigo, en el trabajo, es una comisión. En este caso, a Isaías se le dio doble porción, por decirlo así, del don profético, que fue uno de los profetas que profetizó más certeramente todo el ministerio de Cristo y todo lo que venía por delante. Por eso este mensaje, amado, es el resultado. Toda decisión que podamos tomar nosotros en la vida va a tener un resultado. Siempre, una decisión tiene un resultado, una determinación tiene un resultado. Por eso Dios nos está hablando de que nuestras decisiones en estos tiempos, si no están avaladas por Dios, si no están avaladas por una palabra de Dios, puede traernos una consecuencia. Cuando yo tomo una decisión mal tomada bajo un concepto humano, bajo sentimientos humanos y no de Dios, traen consecuencias. Hay muchos cristianos, amados, que escuchan mensajes todo el día. Todos nosotros en cualquier momento, usted pone la televisión, tiene enlace. Pone la radio, puede escuchar muchas radios cristianas, pone YouTube, ahora en YouTube usted escoge lo que quiere escuchar. Porque en YouTube usted escoge lo que quiere escuchar y a quién quiere escuchar. Muchos escuchamos mensajes, me pongo en la sintonía de todo. No digo usted, muchos escuchamos muchos mensajes. Todos cantamos canciones cristianas, pero todos no hemos tenido un encuentro con Dios. Y esa es la diferencia. Podemos ir a la iglesia, podemos cantar canciones hermosas, estar aquí, podemos conocer la Biblia, hemos tenido manifestaciones de Dios, pero todos no conocen a Dios. Yo sabía mucho de Dios, y le cuento esto porque es verdad. Yo sabía de Dios, pero yo no conocía a Dios. Y puedo hablar de esto y puedo impartirlo, porque el día que conocí a Dios, mi vida fue tocada y transformada. Conocí a Dios en vivo, en directo, en persona. Y lo primero que me mandó a hacer Dios ese día, 2010, cuando Él se reveló a mi vida de la manera que se reveló, fue entrar en la vida legal con Dios. Porque yo en ese día que estaba en ese retiro que hago, le dije, Señor, ¿cómo es posible que llevo años en el pastorado y la Biblia y leyendo las escrituras ahí, decía que haremos cosas grandes y milagros poderosos y yo no veo eso? Veo, sí, se sana gente, ahora sí, hay cositas por ahí que tú las haces, pero el poder de la iglesia, la manifestación de la iglesia no es visible. Sí, no es visible, me dice, porque para que sea visible algo invisible, tienes que traer lo invisible a lo visible para que lo visible haga realidad lo visible. ¿Qué significa esto? Que si yo no sé vivir en la vida espiritual, no puedo manifestar la vida natural. Todo viene de adentro hacia afuera. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Anda al médico y ve tu salud cómo estás. No puedes ministrar si estás enfermo. No puedes ministrar si no tienes ley moral. Ley moral en todas las áreas. Hay 3 leyes, la ley moral, la ley civil y la ley espiritual. Estúdiate las leyes y vive las leyes, practica mi palabra, lee la palabra y toma autoridad, porque la autoridad es la que gobierna el mundo espiritual y el mundo natural se gobierna con autoridad moral. ¿Qué significa? No predicar, no hablar nada si yo primero no lo vivo. Predicar, amado, es hermoso, hablar de la Biblia es hermoso, cualquiera nos inspiramos, pero vivo lo que hago, vivo lo que ministro, vivo, amado, lo que estoy hablando, lo vivo, vivimos lo que estamos leyendo. Por eso la palabra nos instruye. Un verdadero encuentro con Dios nunca deja a la persona igual, es verdad, amado, cambiamos. ¿Por qué? Porque nos vemos nosotros. El encuentro personal con Dios no es para ser espiritual y andar juzgando a las personas. Miren, nadie como yo, miren, hermano. No, el encuentro es para mirarme a mí y caminar de rodillas al Señor. Ese es el encuentro, cambia mi vida.
El encuentro que tuve con el Señor es para guiar ahora a una congregación, para poder impartir las cosas naturales de Dios en las cosas espirituales. La presencia de Dios transforma el corazón. Lo primero, él dijo, wow, tengo labios inmundos. Era profeta, amados. No piense que ahí conoció recién Isaías al Señor. Era profeta, profetizaba, era escogido de Dios. Pero todavía le quedaban cositas que tenía que reaccionar que no eran buenas. Porque yo de pronto me he juntado con pastores, ¿sí? Y a veces el lenguaje, amado, y la doble intención es como que quedan cosas. No digo que yo soy perfecto, no estoy hablando. Eso me ayuda a decir, Señor, wow, ayúdame a no entrar también, porque de pronto hay chistes blancos con una pintita negra o morbosidad. Por eso tenemos que cuidarnos, representar bien el reino. Pero no para impresionar a la gente. Yo quiero impresionar a mi Padre, que Él se goce de que yo determiné no hablar morbosidades, ni oír cualquier cosa que tenga un doble sentido, ni ver cosas que me puedan dañar lo que yo tengo. Hoy día se hizo un acto de barrer, pero eso no era barrer el templo ni barrer nada, era barrer mi corazón. Eso es una señal. Ustedes dicen, ay, están barriendo. No, barramos nuestro corazón. Todo es para nosotros, amados. De hecho, que el que suelta la palabra es el primero que experimentamos lo que tenemos que estar diciendo. Entonces, no se olvide que esta casa es profética. Entonces, todo acto no es para ofender, no, para que usted vea y escuchar lo que Dios dijo. Barramos nuestro corazón. Barramos el polvo que tengo adentro, que puede impedir que la alabanza sea genuina para Dios. Entonces no pensemos, no seamos hermanos pala. Mire, ese hermano tiene que barrer, yo reconozco. No, amado, es para nosotros. Todo es personal, es para mí. No miren los demás, enfoquémonos en nosotros. Yo dije, están barriendo. Ay, Señor, Dios mío. Hay que barrer el corazón. Porque a veces no está sucio. A veces la casa no está sucia. Yo veo el piso, mi esposa se encarga del piso, pero usted mira así los muebles y usted ve el polvito. Está limpio, pero hay polvo. Y hay que pasar el pañito en lugares que uno no... O no metamos el polvo debajo de la alfombra, donde no se ve. Dios escudriña lo más profundo. Entonces, mis amados, la Biblia nos revela que cada persona que tuvo un encuentro genuino con Dios experimentó cambios profundos. Me voy a enfocar en 3 cambios y muchos más. Me voy a enfocar, el primer cambio fue el cambio de identidad. El segundo cambio, convicción de pecado. Y el tercer cambio, llamado a un propósito definido. En esos 3 términos me voy a desarrollar en este mensaje. Hemos tenido un encuentro con Dios y lo primero que recibimos es un cambio de identidad. En lo natural usted tiene un cambio, usted es chileno. En el carnet de identidad, su cédula dice que usted es chileno. Dios nos trasladó de esta identidad a la identidad de cristiano, hijo de Dios. Nuestra identidad es hijo de Dios. Si usted tiene un carnet, si usted se enfrenta con el diablo, ¿qué estás haciendo aquí? Usted saque su carnet. Yo soy dueño de tengo una identidad que me hace dueño de este territorio. Dios lo primero que hizo nos cambió la identidad. ¿Qué es un cambio de identidad? Usted sabe los conceptos, hablamos de identidad, muchas cosas hablamos de lo que es la identidad. Ahora estamos hablando del cambio de identidad. Un cambio de identidad es la transformación real que la persona, que nosotros experimentamos cuando tenemos un encuentro genuino con la realidad de Dios. Una cosa es saber de Dios, otra cosa es tener la realidad de Dios. Es muy importante tener la realidad de Dios, lo real. Lo real de Dios es su encuentro, que usted sí tiene un impacto tan profundo que a usted no le cambian las convicciones, porque cuando viene la duda de que si todo esto es real, si todo lo que vivimos es real, ese encuentro a usted le permite decir, wow, sí, si Dios es real. A mí me ha pasado 2 veces. El primer encuentro que tuve con mi esposa, los 2 juntos, que vino Jesús a nuestra habitación y todo lo que vivimos,
Eso quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Con los años después, un día dije, ¿será todo esto real? Porque ya había pasado a ser irreal. Conocí el mundo espiritual y empecé a ver cosas que nunca había visto y llegué a filosofar. ¿Será todo esto real o estoy en una burbuja religiosa y me estoy yendo en la bola con mi hermano y todas las cosas espirituales? Y el Espíritu Santo me dice, ¿sabes? ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Es real o no es real? Sí. Entonces, ¿qué estás dudando? Ay, perdóname, Señor. Eso fue fuerte, pero nunca tan fuerte como el año pasado, amado. El año pasado, en un momento de uno de esos días, me acosté en la cama, tranquilo, había orado, ya como 10 días, 12 días, no sé cuántos días ya encerrado todavía. Y digo, ¿será todo esto real? Pero dije, ¿no podré tener una vida normal como todo el mundo? Porque somos normales, pero somos anormales también. Porque no hacemos lo que hace toda la gente general. Y como cuando dije, no podré ser normal, como que me vino una sensación así, sí, sé normal, disfruta de la vida, que la estoy disfrutando, pero más de la vida, si puedes hacer cosas que Dios no se va a enojar. Y empecé a amar, fueron segundos, pero en un momento me di cuenta que eso estaba tomando fuerza en mi mente. Y yo mismo reaccioné y me asusté. Señor, perdóname. Padre amado, te rechazo, espíritu inmundo. En un momento, amado, fueron segundos. En un momento que estoy con la gloria encerrado con Dios. Entonces, digo, ¿por qué vivo esto? Para decirle a usted que somos vulnerables en cualquier momento. Que podemos estar en el mismo trono de Dios y podemos estar pensando otras cosas. Podemos hacer cualquier cosa. Somos vulnerables. Entonces, en segundo, amado, reaccioné. Le pedí perdón a Dios por haber pensado tal ridícula en mi mente. De decir, ¿será todo esto? O querer vivir una vida normal. Es como decir, no eres normal. Sí, soy normal, pero espiritual al mismo tiempo. Pero después vino Dios y viví una experiencia más grande que la primera, para asegurarme, Dios, que esto es real. Por eso estoy ministrando ahora con convicción de la realidad de Dios. Es por eso que Dios nos dijo que pidamos un encuentro con Él, porque Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él. Porque yo tuve un encuentro con mi esposa con Él, porque nos convertimos, nos bautizamos. Señor, queremos conocerte, queremos un encuentro contigo, queremos hablar nuevas lenguas, Señor, bautízanos, Señor, queremos esto, y empezamos, hasta que un día vino. Y sigo pidiéndole a Dios lo mismo. Hoy sigo sentado, Señor, quiero más de ti, porque los tiempos peligrosos que vienen necesitamos más convicción, más seguridad, porque aún los he escogido, amados. Los escogidos van a ser turbados y engañados. Los escogidos, los hijos de casa, cualquiera, que vamos a ser turbados y engañados por pensamientos propios, ni siquiera externos. Propios, filosofías propias, sentimientos propios. No es fácil, amado. No es fácil sostenerse en el tiempo. Un cambio de identidad en la transformación que hemos experimentado cuando nos encontramos con Dios y nos traslada de un reino a otro reino más profundo. Estamos hablando de una profundidad de Dios. No se trata solo de cambiar conductas externas, amado. Una transformación no se trata solo en cambiar costumbres externas. Yo no escucho, no. Cosas del corazón. No se trata solo de cambiar conducta externa, sino de recibir una nueva naturaleza. El encuentro genuino con Dios no es solo que dejo cosas externas porque la identifico, es que yo en ese encuentro recibo una nueva naturaleza. Eso se llama metamorfosis. Cambio de estado. Si no recibimos una metamorfosis, seguiré siendo la oruga. Nacimos oruga todos. Y como oruga funcionamos. Pero llega el día que nos encontramos con la realidad de que yo tengo que pasar de oruga a mariposa. Cambio de identidad. Cuando tenemos un encuentro genuino con Dios, no solamente dejar cosas externas, no saber, esta canción, como digo yo, no puedo escuchar al que fue mi ídolo, a John Santana.
Me gusta John Santana, sus ritmos. No lo escucho porque no es malo escucharlo, pero ¿sabe por qué no lo escucho? Porque sus canciones, cuando estudié la vida de él, están dedicadas al vudú africano y llaman espíritu. No, esto no lo puedo. Me gusta, sí, pero ya no puedo. A veces, ay, no, porque sé que hay una connotación detrás de eso. Los Beatles, sus long play fueron dedicadas a Satanás para muchas cosas. Entonces uno va sabiendo. Entonces, mientras usted no sepa, tranquilo. Pero el día que usted sepa que el Lance Zeppelin, ¿tú de qué era ahí antes? ¿Tú? ¿Cuándo te conocí? ¿De qué? Iron Man. Iron Man. Iron Man, él venía con su... Ahí. Ahora es de Cristo, Ricardo. Ahora está con Palmenia Pizarro, parece que es más suave. Entonces, no es un cambio externo, amado. El encuentro con Dios no es solamente un cambio externo, es un cambio de identidad. Es un cambio de identidad. Ya no somos los mismos. Yo por primera vez fuimos con mi esposa a Bolivia y nos llevaron mariposario. Y ahí vi el proceso, la larva ahí. Y tiene tantos días y después esa larva, wow, mariposa. Cambió el estado. Yo tuve el privilegio y el honor, amado, de ver en vivo en directo una metamorfosis. ¿De dónde sale? ¿Usted sabe el matapiojo? La libélula. Antes que se transforme en matapiojo se llama piñacha. Y las piñachas son las que usan los hermanos indígenas para ir a pillar salmón en el sur. Entonces yo antes llevaba caña, tenía spinner, rapala y tengo todavía una caja llena de señuelos. Y yo les pagaba a ellos para ir a pescar. Ellos remaban. Y todo el día pescando con mis rapales no pillaba nada. Y salía con ellos y un tarrito, una piñacha, que era una cosa que se canta, y pillaban salmón. Y yo, ay Dios mío, ¿con qué me hice amigo de ellos para saber la fórmula? Con piñacha. Entonces la piñacha hay que levantar las rocas despacito y están ahí, son unas negritas. Y uno las toma. Una piñacha y un salmón. Y ando en eso un día así, con el bote así buscando piñacha en la orillita y de pronto veo en una roca algo que estaba así como tiritando. Y era una piñacha. Pero estaba tiritando y yo me empecé a mirar, tuve como dos, hasta que de atrás se empezó a romper eso y empezó a salir un palito. Y de ahí salió el matapiojo, estuvo un rato y voló. Eso, yo digo, gracias a Dios por ese privilegio de ver eso en vivo, en directo. Eso es, ahora yo entiendo lo que es una metamorfosis, porque lo vi. Entonces eso me da a mí que yo soy cristiano, nacimos de nuevo, fui bautizado, Dios me llamó al pastorado, pero hasta el 2010 fui una piñacha o una larva. Y cuando entré en la vida del Espíritu, un cambio de identidad. Y recibí un cambio de identidad. Porque cosas que me agradaban no las hice más. Y vino más que nada el temor de Jehová a nuestros corazones. Que nos guía a Él, porque amado, nadie de nosotros puede llegar a nivel espiritual por sí mismo, nadie. Ni aunque esté encerrado, no. Eso es una obra del Espíritu Santo en nosotros, porque la obra de Dios la hace Él en nosotros y la gloria no es de nadie. Aquí no hay mentes más firmes, mentes más fuertes, más devoción, no. Todos tenemos el mismo espíritu, Dios hace la misma obra en nosotros, pero va a depender del oír y el obedecer. Eso determina el cambio, el oír y los tiempos de Dios. ¿Sabe usted que es muy importante conocer los tiempos de Dios? Porque el cambio de estado, para que usted lo experimente, si no lo ha experimentado, eso no depende de usted, eso está en el reloj de Dios. Lo importante es que cuando llegue su metamorfosis, usted esté ahí, alineado con Dios, preparado para ese momento. Preparado para ese momento. Pues hay que pedirlo, Señor, yo quiero un encuentro contigo, yo quiero un encuentro contigo. Sí, pídelo, me gusta que me lo pidas porque me encanta que me pidas las cosas porque yo quiero hacerlo. Entonces, si tú me lo pides más, yo tengo un plan para ti, pero como me lo estás pidiendo con insistencia, voy a cortar los tiempos para ti. Vas a salir antes y usted empieza a funcionar antes porque usted desea algo con Dios. Desea algo con Dios. La identidad antigua marcada por el pecado, el temor y la vida sin Dios es reemplazada por una identidad nueva en Cristo. Lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno ahora está en Cristo Jesús,
Ahora yo estaba con Cristo, ahora estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas se fueron, pasaron. Son hechas aquí todas nuevas. Voy a tomar 4 ejemplos, o 3 creo que, 4 ejemplos, de 4 personajes bíblicos que recibieron una metamorfosis. Y a medida que lo fui estudiando, me identifiqué con varios de ellos. Uno se identifica. Yo estoy aquí, yo era como él o esto viví. Vamos a partir con Abraham. Vamos a estudiar algunos ejemplos muy importantes de algunos personajes que nos van a permitir tener claridad de lo que es el resultado de una metamorfosis, de un encuentro con Dios. Vamos a partir con Abraham. Abraham. Él estuvo encerrado por mucho tiempo, por eso decía Abraham. Ay, malo chiste. Yo no sé, a mí cuando me inviten no me hagan contar chistes, por favor, no cuento chistes. La Biblia nos revela la diferencia entre Abraham y Abraham, porque está Abraham y el Abraham, ya abrió ya Abraham o vendrán a abrirle. Génesis 17:5, Dios le dijo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham. No solamente fue un cambio de nombre, sino un cambio de identidad, amado. Lo que recibió Abraham por Abraham fue un cambio de identidad, un cambio de propósito. Recibió un pacto en su vida ese día que Dios se le apareció y dijo, no te llamarás más tu nombre Abraham, sino te llamarás Abraham. Ese día él recibió un cambio de identidad, un cambio de propósito. Él recibió promesas en su vida con un encuentro genuino con Dios. Abraham significa padre enaltecido o padre exaltado. Pero ¿sabe? Padre enaltecido porque él era un padre honrado. Él fue un padre honrado. Fue reconocido. Él era respetado, amado. Esta palabra, padre enaltecido, padre exaltado, no es porque él se exaltara, no es porque tenía una característica de sobresalir. Él era un hombre reconocido. Él era un hombre, no era un hombre cualquiera. Usted no se olvide que Abraham, cuando dejó su tierra y su parentela, él no era cualquier hombre, tenía una buena economía, tenía muchos sirvientes, tenía mucho ganado, y se vino, dejó todo, se vino, era un hombre reconocido. Esa palabra, padre enaltecido, padre exaltado, significa padre, era un hombre honrado por la sociedad, era reconocido y respetado, no era cualquier persona. Y Dios le cambió a Padre exaltado. ¿Qué significaba esta transición? ¿Qué significaba esta nueva entidad? Que ahora el Padre levantado por Dios. La identidad que él iba a recibir, ahora Dios lo iba a él exaltar, ensalzar, reconocer. Por eso fue Abraham el padre de la fe. Era reconocido por los hombres. Tenía buena reputación, pero llegó el día que ahora yo te quiero reconocer. Y eso cambia el destino y la identidad de ese hombre. Ahora, yo te voy a exaltarte. Y hasta el día de hoy hablamos de Abraham, y hablamos de su fe, y hablamos de su conducta. Se equivocó, sí, pero en la balanza siguió prevaleciendo a un hombre que exaltó, porque en Abraham se hizo la promesa de sus generaciones y de la simiente de donde venimos nosotros. Entonces, amado, de un buen padre enaltecido, fue ahora un padre exaltado. Abraham, padre, no se olvide usted, Abraham, padre enaltecido, padre exaltado. Abraham, padre exaltado, pero ahora por Dios, porque Dios lo puso en una posición superior, ahora en autoridad espiritual. Antes era un hombre respetado por la posición económica que tenía. Hoy somos respetados por la posición espiritual
que alcanzamos. Ese es el cambio de identidad. Antes te conocían como el Alejandro, como el Galindo. Ahora tengo una posición espiritual. Soy el pastor Daniel Galindo. Para los amigos sigo siendo el Daniel, no importa. Pero en el mundo espiritual Dios te subió de posición. Tú no eres el vecino. Tú hoy tienes una posición espiritual dada por Dios. Y aunque usted quizás no se ha dado cuenta, la gente a usted lo mira distinto. Lo reconoce como alguien distinto, porque tiene una posición espiritual. Eso sucedió con Abraham. El nombre Abraham representa su identidad, su naturaleza y su personalidad. Aunque tenía promesa de Dios, todavía no había entrado plenamente en el pacto establecido por Dios. Por eso Abraham tenía un nombre, tenía una designación, pero todavía no había entrado en pacto. Pero el nombre, por ejemplo, el nombre Abraham revela la etapa de preparación. Pues yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero Abraham representa una etapa de preparación. La vida antes de la plenitud del pacto. La promesa aún no manifestada completamente. Era un hombre llamado, pero todavía no era procesado. Estaba llamado a promesa, pero todavía no había sido procesado. Es muy importante, amado, entender que cuando entramos en el proceso de Dios, si no lo entendemos, abortamos los propósitos. A mucha gente no le gustan los procesos. A mucha gente no le importa, no entienden los procesos. A veces nos hacemos ídolos de los hombres y Dios te quiere sacar tu ídolo y la gente no entiende que te quiere sacar el ídolo para que miremos solo a Dios. Si no entendemos los procesos, porque estamos viendo procesos, amado, podemos claudicar de lo que Dios tiene para nosotros. Es muy importante esto. Aunque Abraham tenía una promesa de Dios, todavía no había entrado plenamente en el pacto con Dios. El nombre Abraham revela etapa de preparación, la vida antes de la plenitud del pacto, una promesa que aún no se manifestaba plenamente, un hombre llamado, pero todavía en proceso. Es muy importante, amados, en el Evangelio no saltarse procesos. Por eso Dios nos dice a nosotros, sus siervos, cuidado con poner las manos sobre ligero. A veces uno se encanta con las personas, ve potencial, pero si Dios todavía no hace que uno ponga las manos sobre alguien, porque falta proceso todavía que tiene que conocer, porque uno cuando se apura en los procesos daña la gestación del propósito. Usted a un niño recién nacido no le puede dar la comida que le da a los 8 meses. Si usted adelanta el proceso, ya no quiero darle más, le voy a darle, no le voy a dar más leche materna, le voy a darle una comida más sólida, sí la va a recibir, pero va a saltar procesos de nutrición que nada suple la leche materna. Entonces, cuando nosotros nos apuramos con los procesos, podemos dañar los propósitos. Por eso yo esa palabra, no pondrás las manos hasta que yo no te diga. Eso no anula al Abraham, que tenía promesa, tenía todo. Nada anula nada. Cuando hay un llamado a Dios, hay un llamado. Estamos hablando de procesos, de etapas. Veamos ahora lo que sucedió en la vida después del encuentro con Dios. Abraham, padre de multitudes. Cuando Dios cambió su nombre a Abraham, Dios está declarando proféticamente un destino espiritual sobre ese hombre. Cuando Dios cambia el nombre, aquí no es común, pero allá en otros lados, hermano, hasta gente se le ha cambiado el nombre. No sé si lo tomaron por esto. Allá la Raquel se llama Débora, el Juan se llama no sé cuánto, Ezequiel. Allá hay mucha gente que Dios le ha puesto nombre. En otras iglesias, ya saliendo de la frontera para allá, hay harta gente que Dios le ha puesto nombre. Yo no voy a decir
puede servir, no lo sé. Cada uno sabe, si le puso un nombre, vive en el nombre que Dios le puso. Pero nosotros estamos viendo, amado, la parte profética. Dios, nacimos de nuevo, nos puso un nombre nuevo. Nos llamó, la sangre de Cristo nos redimió de todo pecado. Así que todos nos llamamos Cristo aquí desde hoy. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, Dios declaró proféticamente un destino espiritual para él. Ya no sería un hombre con una promesa, sino sería un padre de naciones y de generaciones. Abraham era un hombre de promesa. Abraham, la promesa se hace realidad. Eso es un cambio de estado, una metamorfosis. Abraham representa, amado, la confirmación del pacto, una nueva identidad dada por Dios, fructificación espiritual, expansión y cumplimiento de propósito. Eso sucede cuando viene un encuentro genuino con Dios. Ese es el resultado de lo que hablamos el domingo. Si usted lo escuchó, este es el resultado. Si no lo ha escuchado, a todos les llegó el mensaje. ¿A quién no le llegó? ¿A quién no le ha llegado en la predicación del domingo a su celular? Levante la mano. ¿A quién no le ha llegado? ¿A todos les llegó? ¿A ustedes todos? Todo lo que ya. Si no le ha llegado, ahí acérquese a la sierva Paola para que lo integre en el WhatsApp de la iglesia. Cuando Dios cambia el nombre de una persona, también cambia su destino. Y estamos hablando, amado, del encuentro genuino con Dios. Por eso yo creo que en otro lugar han tomado esto y de pronto una inspiración y ya no te llamará más Pablo, te llamará José, porque viene un nuevo tiempo para ti. Estoy diciendo así. Pero de pronto puede salir una palabra profética y quizás Dios, por ejemplo, a mí Dios me puso el nombre, Daniel. Eso es verdad. Antes que yo naciera, mi abuelo recibió que mi mamá biológica iba a tener 2 hijos. Dijo, Dios te dará un hombre y una mujer. Y Dios me dijo el nombre, Daniel y Rebeca. Si nace la primera es Rebeca y si nace el segundo es Daniel. O viceversa, nací yo. Y ese nombre, amado, del día que entendí lo que significaba, nunca más me preocupé por un juicio, porque Dios es mi juez. Cuando yo sé que Dios es mi juez, es porque Él peleará la justicia justa que uno enfrenta. No va a pelear Dios mi justicia injusta. Pero cuando yo sé que es justo lo que yo estoy viviendo, tengo un juez que me va a defender. Al lado mío, una vecina, amado. Porque la casa que tengo ahora es la heredad que mi padre me dejó. Esa casa tiene una licitación, tiene una servidumbre. Acá hay otra casa y hay una servidumbre, hay un camino, hay un pasillo. En las escrituras de las compras dice que, y la casa de atrás, que fue construida después, su desagüe pasa por mi desagüe. Y yo tengo las ventanas para la servidumbre que no serían legales si no hubiera servidumbre, porque usted no puede tener una ventana hacia un vecino. Pero hay escritura. Y un día la señora se endemonió y le vinieron todos los demonios del mundo. Y creo que Dios no le endemonió a ella, me quería endemoniar a mí. Porque un día apareció todas mis ventanas cerradas. Me cerró todas las ventanas la señora. Y eso era ilegal. Y cuando llegamos a la casa y yo dije, ¿pero qué? Pensé 10.000 cosas. Pero en mi molestia de ese momento, de ese segundo, porque todos nos molestamos en un momento, y cuando uno se aira, y dice airado, pero no pequé, yo me airé y pequé, porque la ira hizo perder el control. Entonces cuando me tapó las ventanas dije, el desagüe de ella pasa por aquí, y fui, levanté mi desagüe y empecé a llenarlo con unos sacos y aquí se inunda, vaya. Estaba por la mitad y dije, esto no puede ser. Ya iba por allá. Así que, Señor, yo me llamo Daniel, tú eres mi juez, tuve que sacar todo. Cerré eso y estuve con la culpabilidad de eso harto tiempo. Señor, pero me arrepentí. Sí, pero lo hiciste. Porque el Señor dice que uno adultera no cuando se acuesta con una mujer, cuando ya la desea. Yo alcancé a meter 2 abrigos. Sí, de verdad. Y con la ira me metí adentro del desagüe, todo cochino, y empecé a meter los abrigos, porque si yo le tapo eso, se rebalsa todo en ella. De hecho, se ha tapado el desagüe. Y mi vecino dijo,
y han venido a limpiar, y claro, se me tapa a mí, se le tapa a todos, se me tapó a mí. Entonces, esa intención me llevó a eso. Dije, Señor, perdóname y nunca más, y voy a estar siempre velando en esto. Tú eres mi juez. Y dejé eso en los litigios del Señor. Ahora, Dios, eso me probó que la señora hablaba al lado mío, hablaba peste de mí, que yo era pastor, que le había quitado la casa a mis padres, que yo le había echado 10.000 cosas. Tenía dos opciones: mandarle al arcángel Miguel que la asustara, o orar por ella. Empecé a orar, Señor, ten misericordia. No es fácil, amado. No estaba en una unción plena, me costaba orar por ella. Y de pronto pensaba cosas macabras. ¿Sabe qué pensé un día? Señor, que esta señora se caiga afuera de mi casa y yo vaya y la consuele. Mira, pero que se pegue un buen porrazo así, se rompa la cabeza y yo la tengo que curar para mostrarle mi amor. Hasta eso uno piensa, mire que es malvado uno. Su pastor no era tan hasta después del encuentro. Ahí todo cambió. Por eso es importante el encuentro con Dios, porque cambia nuestra naturaleza de ira. No digo que no me enojo, pero tengo control sobre la ira. Está, Señor, ayúdanos, por favor. Cuando Dios cambia a un hombre, amado, también cambia el destino. Cambia el destino de nuestras vidas. Dios no solo cambia su nombre, cambió cómo sería conocido en la historia y el propósito hasta ahora. No fue un cambio de nombre por cualquiera, había un propósito grande con Abraham a través de ese encuentro. Estoy hablando del encuentro genuino, estoy hablando del resultado de lo que está Dios llevándonos. Este es el resultado de Abraham, de haber escuchado a Dios, haber obedecido, haber llegado como Abraham. Y después Dios dice, como lo leímos al principio, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Y esto fue en el capítulo 17 de Génesis. En el 12 le hace la promesa como a Abraham. En el 17 ya hace pacto con él. Había pasado agüita bajo el puente. Dios cambia para una transformación mejor. El cambio de Abraham a Abraham, nos enseña que Dios transforma identidades. Si lo hizo con él, también con nosotros. ¿Tú crees que Dios tiene propósito contigo? ¿Sí? Ya quizás eres Abraham, y si eres Abraham todavía, Dios tiene un nombre para ti y un cambio de destino, para ti y para mí. Porque uno sigue renovándose en el Señor siempre. Dios transformará tu identidad. Ahora te llamas Amanecer de la Esperanza. Poder de Dios, esa es la identidad nuestra. Ustedes se llamarán Poder de Dios también. Poder de Dios, Amanecer de la Esperanza. Dios transformará tu identidad. El cambio de Abraham a Abraham representa que el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. ¡Wow! El propósito de Dios es mayor que la condición presente. La obediencia y la fe abren paso. Amado, la obediencia abre paso a sus promesas. La obediencia, el saber mantenerse, el saber estar firme, abren las puertas al cumplimiento de tus promesas. Así como Abraham pasó de ser Abraham, Dios también transformará tu vida para que camines en obediencia y en pacto con Dios. Promesa de Dios para tu vida hoy. Estoy profetizando sobre ti. Así como Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, también Dios te da hoy promesas en tu vida. Y así también Dios traerá nuevos caminos y traerá pacto y obediencia con Él. Vamos a otro ejemplo. A Jacob. Pasó a ser después Israel. Jacob pasó a ser Israel. La diferencia entre Jacob e Israel representa una transformación profunda ahora de carácter. El otro fue, ¿qué es lo que fue primero Abraham? ¿Qué hizo con él? Ahora Jacob es carácter. ¿Qué es lo que fue con Abraham? Identidad. Identidad. Ahora, Jacob viene a hacer un profundo de su carácter, de su identidad y su propósito espiritual.
Génesis 32, 28 dice, este texto dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no te llamará más Jacob, te llamará Israel. De ahí nació Israel. Jacob representa a un suplantador, el que toma por el talón. ¿Se acuerda que estaba embarazada su mamá? Quería salir él primero. Suplantador. De ahí está peleando, de ahí trae una identidad clara. El nombre Jacob estaba relacionado con su antigua naturaleza y conducta. Por eso es importante, amado, por eso yo gasto mi vida, mis ojos leyendo, porque estos son los detalles que un día me dijo Hugo Comusi, el pastor que estuvo aquí hace años, me dice, tienes que encontrar los códigos secretos, ahí están las respuestas, códigos secretos, ¿cuánto hay códigos? Está lleno de códigos secretos la Biblia y respuestas, porque yo la leía, pero no buscaba los códigos, las cosas pequeñas, los puntos y comas, porque esos son los códigos que nos dan la realidad de su palabra. No será llamado tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob representa a su plantador, al que toma por el talón. El nombre Jacob estaba relacionado con su antigua naturaleza y conducta. Desde su nacimiento, Jacob fue conocido por intentar obtener ventaja por sus propios medios. Jacob fue conocido por intentar sacar ventaja de la vida por sus propios medios. Era un poquito pillín. Hizo otras cositas según sus criterios. Jacob representa la naturaleza humana natural, carnal, el esfuerzo propio, la astucia y al mismo tiempo el temor. Una vida marcada por luchas internas. Tenía muchas luchas internas Jacob. Un hombre con promesa, pero todavía inmaduro espiritualmente. Esas eran las características de Jacob. Aunque Dios tenía propósito con él, Jacob pasó muchos años dependiendo de su inteligencia artificial y de su estrategia. Pasó mucho tiempo confiando en sus habilidades. Pero un día pasó una cosa con él. Ahora Jacob pasa a ser Israel, el que luchó con Dios, o príncipe con Dios. Cuando Dios cambia su nombre a Israel, cuando Dios pelea con Jacob o Jacob con Dios, como sea la lucha esa noche, cuando Dios cambia su nombre a Israel, está declarando proféticamente su destino espiritual. Después del encuentro con Dios, Jacob fue transformado y recibió un nuevo nombre, Israel, que representa una nueva identidad espiritual. Representa ahora una dependencia de Dios y nunca más de sus esfuerzos propios. Representa una madurez espiritual, la transformación. Un hombre marcado por la presencia de Dios. El cambio ocurrió después de una noche de quebrantamiento y de lucha espiritual. Usted sabe que esa noche peleó Jacob con Dios mismo. Hasta el alba peleó, luchó. Jacob salió herido físicamente, pero esa noche fue transformado espiritualmente. De esas luchas con Dios vamos a ser quizás heridos. Hay procesos que nos van a dejar heridas, pero espiritualmente vamos a ser transformados, llevados a un nuevo tiempo, a una nueva esfera espiritual. Luchó con Dios. Las luchas con Dios no son para destrucción, sino para transformación. Una persona puede tener promesas, pero necesita ser procesada para caminar en esas promesas. Si tú tienes promesas, es necesario caminar procesado para recibir esa promesa. Es
Es así como la Biblia lo identifica, los procesos. Ninguno de nosotros vamos a ser exentos de los procesos. Ninguno de nosotros. A mí, personalmente, Dios y a mi esposa, a mí me cela. Siempre Dios me ha celado. Pero duro, amado. A mí no me permite nada. El Señor, un poquito, no, nada. Me dice, ellos o yo. Él o yo. Eso o yo. Siempre. Súper celoso. Hasta cosas que son de pronto naturales, pues, hermano. Eso o yo. Ay, Señor, tú. Entonces ya, mantente. Me tiene corto, amado. Y de momento me siento así como, ay, no puedo hacer lo que quiero. No, pues, tú o yo. O el mundo o yo. ¿Qué quieres? A ti, Señor. Bueno, sigue. Pero después viene el gozo y viene el regocijo. Y le doy gracias a Dios porque me cela. Prefiero que me corrijas, prefiero que me exhortes, pero no me tengas por bastardo, que no te interese mi vida. Yo le digo, gracias a Dios, prefiero tu corrección que un bastardo que no le interesa que lo que yo haga. Sigue celándome, Señor. Porque de pronto eres medio muy celoso, pero yo no soy celoso con mi esposa y tú eres celoso conmigo. Jacob nos revela un hombre natural. Israel nos muestra al hombre transformado por Dios. Transformado por Dios. Ay, me quedan 5 minutos. Pedro. ¿Quién no puede hablar de Pedro? Simón Pedro dejó de ser solo pescador para ser una piedra en el reino. 3 ejemplos. Primero Abraham, Jacob Israel, ahora Pedro a piedra del reino. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La diferencia entre Simón y Pedro representan una transformación y un cambio de identidad, propósito y un llamado espiritual. Siempre eso es genuino. En las transiciones y en los cambios espirituales y en la revelación que tenemos con Dios, el propósito siempre va a ser el mismo, cambio de identidad, nos da una identidad nueva en Cristo, ya no somos más, somos nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron, una identidad, nos da un propósito. El propósito, amado, le da esencia a la vida. ¿Sabe por qué la gente tiene depresión hoy? Porque no tienen propósito. La gente con depresión es porque no tiene propósito, no tiene un sueño, no tiene algo que lo pueda sacar de ese estado de depresión. Por eso, si tú estás en un tiempo así como decaído, decaída, desanimada, con depresión, diga, Señor, yo quiero propósitos en mi vida. Yo necesito un propósito en mi vida. Necesito una intención en lo natural, un trabajo, Dios te dio habilidades. Usa tu habilidad, amado. Para ganar las primeras batallas usa tu habilidad, la segunda batalla la gana Dios. Eso lo usó con David, cuando David va donde el gigante Goliat. Él tiene una frase muy importante, no vengo con espada ni con jabalina, vengo en el nombre de Dios, sí. No se valió, pero usó su habilidad. Dice que ellos, con esa onda, cortaban un pelo de caballo a la distancia. Tenían una habilidad que se especializaba. Tu especialidad, afínala. Lo tuyo, hácelo bien, cada día más. Especialícense en lo que usted hace. Cuando busquen un trabajo bajo lo que usted sabe hacer. Porque si usted es soldador, no busque, amado, arreglar motores de auto. No va a asustarle. Si usted es mecánico de auto, no arregle llaves no, yo hago de todo. No, al final no hay nada bien hecho. Busque trabajo en su especialidad. Y cuando presente el currículum, yo sé hacer esto. Y lo hago bien. Y Dios le va a dar el trabajo por su especialidad, no por lo que uno quiere hacer para poder subsistir. Y eso se lo dije a un joven en Argentina. Ahí en el altar pasó mucha gente. Y hablé de esto. Le dije yo, ¿cuántos quieren trabajo? Sí. ¿En qué quieres tú que Dios te diga? No, yo trabajo en todo. Ya dije yo, si yo fuera el que te va a contratar, el que me dice, sé hacer de todo, no me sirve. Porque sabe hacer de todo, pero no bien hecho.
Especialicémonos en lo que Dios quiere que seamos, en lo que a ti te agrada. Viene David y la especialidad era tirar la piedra, se la clavó aquí donde estaba el hoyito del casco, eso hizo que el gigante cayera. Ahora viene el rema de Dios. ¿Con qué mató David a Goliat? Ahora el rema dice, toma la espada y dególlalo. Ahí vino la segunda. Ahora sacó la espada, porque nunca pensó que, yo creo que en David no estaba en degollarlo. Ya dijo, le pegué el piñascazo y ya está en el suelo. Listo. No, ahora saca la espada y corta, termina con esto. Y sacó la espada de David, que apenas se la podía, era gigante, y lo cortó la cabeza por un rema de Dios. Entonces Dios usa tu especialidad y te da el triunfo de tu trabajo por la obediencia a hacer lo que ahora quiere Dios que hagas en tu trabajo. Así que, amado, eso es un rema que le dejo hoy. La diferencia entre Simón y Pedro representa una transformación de identidad, propósito y llamado espiritual. El nombre Simón representa quién era antes de ser transformado por Cristo. Era un pescador común, impulsivo, emocional e inestable en muchas áreas de su vida. Ese era el carácter, el perfil de Pedro. Era muy emocional, era un pescador. Tenía su empresa de lanchas y era un hombre común, impulsivo. Simón representa la vida natural y humana de la persona, lo que somos naturalmente. Simón representa la ira, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Usted cree que de dónde sacó Simón el cuchillo de la espada que andaba trayendo? ¿Se lo pasaron? Él andaba con Cristo, pero por si acaso andaba con el machete. Es como yo hace tiempo atrás quise comprarme un revólver, como les dije, de balines, por lo menos de balines para asustar. Pero él me dijo, ¿eso o yo? Listo, me mato. Tú, Señor. Así que si me roban, tú eres culpable. Y de pronto paso por la armería y tanta inseguridad social. Ay, no, tú o yo, estoy en la lucha. Él o yo, tú, Señor, ya tú. Pedro era ese hombre impulsivo. Pedro luchaba con sus emociones. Prometió poner la vida por Cristo y unos días después ni lo conozco, lo negó. 3 veces más encima. Eso representa a Pedro. Pedro representa a todos los que fuimos un día humanos, naturales, al que andamos con el machete ahí, listo para tirar el hachazo al que nos molesta, a los que somos estables emocionalmente. Ese es Pedro. Un hombre limitado por sus propias fuerzas. Pedro representa la vida antes del proceso de la transformación. Aunque tenía potencial, todavía no había sido formado para el propósito eterno de Dios. Pero Pedro, después del encuentro con Cristo, fue transformado. Pedro pasó a ser ahora piedra o roca. Jesús le dio un nombre, Pedro, Cefas en arameo, la declaración profética de lo que llegaría a ser en el reino de Dios. La revelación que él iba a tener de Cristo lo iba a hacer piedra, porque antes era Cefas, y Cefas significa cañita movida por el viento, inestable. Eso significa Cefas, cañita movida por el viento. Pero cuando Cristo preguntó, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Porque él quería ver la identidad de ellos. Ya habían tenido una experiencia unos días atrás cuando Cristo caminó por el mar y todos se asustaron y gritaron ¡un fantasma! Pedro dijo en su análisis, Pedro no estaba viendo a Jesús, estaba oscuro, no había una lamparita. Cuando vieron algo, una sombra y todos dijeron fantasma, Pedro dijo algo. Si eres tú el que yo creo que eres, di que yo camine. Miren un desafío. Él tenía una visión ya de Cristo. Entonces él dijo, ¿un fantasma o Cristo? No, no creo en fantasma. Si eres tú, di que yo camine. Ven, caminó, si no se hundió al tiro. Después cuando después que ya se sintió seguro, joder, estoy caminando, ¡ay, inmensa ola! ¡Pum! Se hundió. Te faltó la fe, tu fe te decaíste, pero caminó. Todos los que lo vieron subir al bote con Cristo, todos dijeron, verdaderamente, este sí que es el Hijo de Dios. Ah, dijo Jesús, muy bien.
Se fueron caminando a Jerusalén y en el camino Jesús se acuerda a ver, ¿qué dice la gente de mí? No, que tú eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, un profeta más de los de allá. ¿Ya? Pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Por lo que leímos antes en Mateo 14, yo creo que si hubieran entendido quién era Cristo en el Espíritu, todos juntos, 1, 2, 3, vamos, tú eres el Hijo del Dios. Pero nadie lo dijo. Porque para ellos, la palabra, el logo caminó. Sabían que la palabra era del principio, sabían quién era Cristo, vieron a Cristo caminar, pero no se les reveló quién era Él. Por eso Él preguntó en un momento difícil. Él iba a Jerusalén a ser crucificado. Tenía que asegurarse que ellos tuvieran una identidad. ¿Qué dice ustedes que soy yo? El único dijo, Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bien, Pedro. Esto no te lo reveló ni el instituto, ni los maestros, nadie. Esto te lo reveló mi Padre. Escuche bien esto, ustedes lo saben ya, solo por los nuevos. Esto no te lo reveló carne y sangre, esto te lo reveló mi Padre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos dicen que la roca es Cristo. En esta escena no es Cristo la roca. Ni tampoco Pedro. En esta escena es que la convicción que él tenía del Padre lo hacía roca, no vulnerable de pensamiento, porque le dice, esto que tú dijiste, te lo reveló mi Padre, y sobre esta revelación edificaré mi iglesia, sobre esta roca, porque si la iglesia, tú y yo no caminamos en revelación, la teología te arruina tu revelación. ¿Qué él le dijo a Pedro? Que él era el unigénito, el hijo del Padre. Nadie se lo dijo, eso se lo reveló el Padre en una relación que tenía Pedro ya con el Padre. Pedro tenía una revelación con el Padre. Caminaba con Jesús, pero Pedro vio que Jesús se comunicaba con el Padre. Pedro se comunicó con el Padre. El Padre le mostró quién era Pedro y Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre esta revelación, la iglesia tiene que caminar. Y como ahora tú tienes revelación de quién soy yo, te puedo pasar las llaves, te puedo hacer potente. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti porque vas a caminar en revelación y no bajo conceptos humanos. Eso es Pedro, eso es la revelación. A eso quiere llevarnos Dios, entrar en una revelación de su voluntad para que tú no seas vulnerado, para que tus pensamientos no sean vulnerados, porque hay gente, amado, que se movió de esta casa ahora y se movió fuera de la voluntad de Dios. Y en estos momentos difíciles vamos a ser probados y se movió alguien que no debía moverse. Me duele el corazón, pero es un proceso de Dios. Nadie se ha ido. Son procesos de Dios. Son procesos que Dios está haciendo para mostrarnos señal. Casa profética, casa de señales, y tiene que usar a alguien para decirnos, el que menos pensábamos se movió. ¿Usted cree que sus discípulos pensaron que Pedro lo iba a negar? Nunca. ¿Ustedes pensaron que Judas lo iba a negar, a vender? Nunca se pensó. Pero son cosas que están escritas para ver cómo reaccionas tú en eventos tan difíciles de entender como los que podemos pasar nosotros en cualquier momento. Porque las iglesias y los grandes ministros de Dios vamos a ser probados en las convicciones. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de camino, estamos hablando de determinación, estamos hablando de decisiones y no estamos escuchando lo que Dios nos da. Esta es una señal que todos nos están escuchando. Todos no están escuchando lo que Dios está hablando. Por eso estoy diciéndoles, acuérdense del primer mensaje. Los caminos, mis caminos, el camino. Las decisiones, determinaciones, encuentro con Dios, visión con Dios, amado. Estamos en tiempos que vamos a ser procesados en nuestras convicciones. Por eso Dios nos quiere llevar a sus profundidades. El resultado de un encuentro con Dios te da un cambio de identidad, de propósito. Pasó a ser un pescador común a convertirse en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, Pedro, por una revelación, pero más que una revelación, por una intimidad con el Padre.
La intimidad con el Padre es muy importante a través de Jesucristo. No lo estoy diciendo a usted que pase de rodillas orando, pero aprenda a tener intimidad con el Padre, aprendamos a tener tiempo de escuchar a Dios, tiempos de que en vez que esté ahí, Señor, dame comida, dame trabajo, no. Señor, aquí estoy, háblame, Señor. Ten un trato de silencio, abra las Escrituras, donde Dios le dice y empieza a leer lo que el Padre le quiere decir. Nútrase, nutrámonos de las Escrituras. Nutrámonos. Yo estaba en una angustia esta noche y le dije, Señor, necesito que me hables. Y hablo la Biblia en la madrugada y Dios me da Jacob 18. Y Jacob 18, ¿sabe lo que significa? Los 3 amigos le decían, por tu culpa estás así. Tú pecaste, tú fuiste el culpable. No entendía nada del proceso, Jacob. Perdón, de Job, gracias. Eso porque me faltan 5 días para cumplir 67. Ay, ¿qué será cuando cumpla 68? Voy a tener que recordar todos los textos. No se olviden del 20 de mayo, que hay un desfile aquí en la ciudad. Desfilan los colegios. Pedro representa firmeza espiritual, estabilidad y madurez, autoridad y liderazgo. Un hombre transformado por la presencia de Cristo, de Dios. Su vida refleja transformación, liderazgo, amado. Restauración y entrega total a Jesucristo. Jesús no llamó solamente lo que Simón era en el presente, sino lo que llegaría a ser después, en el proceso. Aunque Pedro aún tenía debilidades y cometió muchos errores, Dios veía en él una roca útil para edificar y fortalecer a otros. Wow. Pasó de Simón a Pedro. Y esto nos enseña que Jesús ve el potencial espiritual más allá de tu condición actual. Dios no ve tu condición actual hoy, ve tu condición mañana, tu potencial. Tú tienes un potencial que viene contigo y eso es lo que está viendo Dios, por eso nos está capacitando. Dios no ve mi torpeza, amado. Dios no ve mi falencia, mi lingüística mala, mi lectura mala. Ve el potencial que Dios tiene para usar a través de mí. No busques tus limitaciones. Deja que Dios use tu potencial, el que puso en ti. El que puso en ti, el que va a hacer que tú llegues a esa promesa. Dios cambia identidad antes de manifestar el propósito. Dios siempre va a cambiar nuestra identidad primero. El encuentro con Dios viene y eso va a cambiar tu propósito en un nuevo propósito. El llamado de Dios requiere proceso y transformación. Amado, el llamado de Dios requiere proceso y transformación. El llamado de Dios requiere proceso y transformación. Y los procesos son tan duros que un día dije, Señor, si esto es así, sácame. Yo no quiero ser pastor, no quiero ser nada. Fue difícil, amado. Ustedes saben, 10 años procesado. 10 años duró mi proceso. Del 99 al 2010. 4 duelos. Mi papá en un accidente el 99. Mi hijo se lo llevó el 2004. El 2006 mi suegra y el 2010 mi mamá. Y dentro de eso, ustedes saben todo lo que vivimos. Todo lo que pasamos. Y dije, Señor, ¿esto es así el evangelio? ¿Me llamaste para matarme de hambre? Decía, tranquilo. Tienes que experimentar la dependencia. Claro, yo venía saliendo de una empresa, teníamos dinero, vehículos, y después no teníamos ni para un jabón. Mi esposa con el Popeye, que es para todo, desodorante. Popeye es famoso en nuestra casa. Y yo reclamaba, Señor, pero es así el evangelio, es así el pastorado, me llamaste para matarme de hambre. Tranquilo. Yo hoy miro para atrás y digo esto, es verdad que yo no tuve lo que quise tener, pero nunca me faltó lo que necesité para vivir. Ese es el proceso. Tú hoy varios están sin trabajo, hoy tú no tienes lo que tú quieres tener, pero Dios te está dando lo necesario para que sigas vivo o viva. Pero cuando pasemos el proceso, porque el proceso hay que pasarlo y entenderlo,
que Dios es el que sustenta. Mi esposa barría, a donde vivíamos en el Mirador, barría, amado. Ese día barrió mi esposa el patio. Ese día no había nada para comer, pero nada. Ni siquiera un pan duro, nada. Solo agua a la llave para calentarla. No había desayuno, no había almuerzo, no había plata. Y estaba barriendo y llegó, al frente de nosotros había un cerro, llegó una bandada de codornices, esas con la plumita aquí, que son exquisitas asadas. Y mi esposa las miró y le dice, mírala. Y ellas comían y las miraban. ¿Quién la alimenta a ella? Tú, Señor. Tranquila, ya va a llegar la provisión. Ese día era un día de Navidad. Era un día cruel, difícil. En ese momento no entendíamos nada. Fue el último día de un año 3 meses. Era el último día después de un año 3 meses viviendo esa situación. Dependiendo de Dios, amado. Dependiendo de Dios. Yo tenía el negocio que lo arrendaba ahí en el mercado. Pero con lo que recibía del negocio yo no saqué cuenta. Pagaba solo el arriendo y las cuentas y después no había para comer. Nunca nos faltó. No tuve lo que yo quise, pero nunca nos faltó. Y ese día, como a las 2 horas después, un hermano de la iglesia con un carro, pastora, aquí unos pescaditos. Almorzamos pescaditos con mi esposa, con una lechuga, hacia cena. En la tarde nos llama la hermana de ella, nuestro hijo estaba en ese tiempo en la isla Juan Fernández. Ven, Verónica, te mandaron un regalo. 4 langostas grandes, usted sabe la historia. 4 langostas. Esa noche cenamos langostas, cuando no teníamos nada. Y esa noche en la mesa dice, hoy se termina tu proceso. Pronto te sentarás en la casa del príncipe, pero nunca te olvides que hay gente a tu alrededor que necesita de ti. 1 año 3 meses en proceso. Y entendí que dependiendo de Dios, nunca nos va a faltar. Hoy no tengo lo que yo quiero tener, pero tengo más de lo que pienso tener que o pensaba que podía tener. Nunca en mi vida, de que nací hasta a 2 años atrás, había tenido un auto nuevo. Nunca en mi vida. Siempre los que me pasaba mi papá, los que yo compraba. Nunca. Y nunca pensé comprarme un auto nuevo. Yo que no tengo que vivir en Calilla. Yo no puedo vivir endeudado. Dios me tiene prohibido que yo entre en deuda. Pero esa compra de ese auto fue el 30 de octubre del 94, del 2024, para el 25. Y mi esposa, veníamos llegando de toda esa comisión y un día me dice, estoy cansada, salgamos a pasear. Ya salgamos a pasear, dije, ya, este es tu día. Cuando digo es tu día, dije, ay, ¿para qué dije que es tu día? Porque ese día era el de ella. Que tenía aquí donde ella quisiera. Y salimos con su día. Ya yo, ¿a dónde quiere ir? Al mall, al mall. Ella es de mármol, del Mall. Mall. En el mall, un almuercito, y eran como las 3, yo estaba reventado, cansado, y yo en mi mente, ay, señor, dije, amor, ¿para dónde quiere ir? Vamos al outlet, que ella con. Ya, mi amor, contento y feliz, esperando ahí para subir para el outlet, ahí en Alessandra. Y vino la unción del Espíritu Santo, le dice, no, vámonos para la casa. ¿En serio? Para la casa. Pero pasemos al Jumbo de Belloto. Ella era más cerca. Llegamos al Jumbo de Belloto, me dijo, vamos a ver los autos. Los autos. Pero si tú sabes que son nuevos, sí, pero vamos a mirarlo. Pero a mí mirar, ¿qué? Para mí ir a comprar algo sin plata, yo no voy, porque voy a comprar algo sin plata, ni miro. Eso es sádico mirar algo sin. Cuando éramos jóvenes sí lo hacíamos, yo estaba impresionado. La llevaba no tenía ni el pasaje, íbamos a Coba a ver los autos nuevos. ¿Cuál te gusta? Le decía yo. Pero ¿sabe qué me gustaba? ¿Qué buscaba yo? Que la radio sonara lindo. Si la radio era buena, ya ese auto me gustaba. Lo mirábamos, ya vamos a pensarlo, no teníamos plata para nada. Entonces yo dije, vendo la negrita, la camioneta negrita, esa es mi idea. Le dije, vamos a vender la negrita y con los fondos que tengo los compramos algo. Esa siempre fue mi idea. Pero miramos. Pasamos mirando y pasamos para allá. A la tercera dicen, ¿le gusta? Sí, me gustó una con mi fondo. ¿Ya cuánto vale? Le dije, dije, mire, quiero vender la camioneta que tengo ahí y con la venta de ella y un plata que tengo la quiero comprar al contado. Yo no me quiero encalillar. Eso es imposible, me dijo. Estos autos ahora valen más barato a crédito que al contado. Eso no me explique, pero no lo entiendo. Ya le dije yo, pero a mí yo no tengo cómo demostrar, yo soy jubilado de la pensión solidaria, 224, no tenemos más. Si eso es lo que tengo, esa es mi jubilación.
Entonces me dijo, vamos al sistema. ¿El computador? Sí, me dijo, usted no está aprobado, no se va aprobado si no tengo más que eso. Ya me dijo, no se puede, no se puede. Seguimos, miremos, ay, Dios mío, miremos. Llegamos al fondo ahí en la Ford. Llegamos a la Ford y sale el caballero simpático que se... Señora, le pasó la llave. Suba, así se subió en la blanquita que tenemos ahora. Y mi esposa, la bocina, pedal. Y vio todo, ay, alucinó. Y yo tranquilo, ya que pase luego este alucinamiento, tenemos que irnos. Estaba apurado, aquí ya cansado. Y él me dice, pero vea un crédito. Le dije, mira, acaban de decirme que no, yo soy jubilado, 2.22 en ese tiempo, 2.20, no tengo más plata. Pero vamos, ya. ¿Quiere un café? Bueno, hay que aprovechar el café. ¿Quiere un jugo? Bueno, todo lo que me ofreció me comí. Y empezó con el computador, hasta que digo, wow, tiene crédito, don Daniel. Pero ¿cómo tiene crédito? Sí, tiene crédito. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que usted da el pie y el crédito en cuota, 24, 40, no, dije, ya, juguemos un rato, le dije. Máximo, ¿cuándo es el mínimo? 36 cuotas. Y 24 no, 18 no, ya, 24, 2 años, listo. Ya, saque el crédito. Yo, que pasara rápido eso. Entonces, yo le dije, mi esposa me dijo, ella me dijo, papi, estaba con la unción de compra. Me dijo, si la cuota es menos de 400, yo pongo 200, tú 200 y no lo encalillamos, tenemos para comprar el auto. ¿Ya? Si Dios nos sustenta, pero ahí compremos nuestro nuevo y después vendí la negrita y tal. Ya dije, pero si la cuota es menos de 400, eso ya entre los dos conversando, listo. Entonces hay que no me encalille, listo. Ya, don Daniel, 24 cuotas por 2 años fija sin interés de 360,000 pesos. ¿Ah? 360. Está alcanzable. Ya le dije. Y el pie es la mitad, que valía 17 millones, 8 y 8. 8,500 y 8,500 el crédito. Ya le dije yo, tranquilo. Ya sé ya que puedo. Voy a ir a casa, le dije yo, y me interesa. Ya, hágame todos los descuentos para saber. Ya me descontaron seguro por allá. Bajó bastante. Ya le dije yo. Si es de Dios, le dije yo a mi esposa, vamos a volver. Era día 30, era el día 30 de octubre, que era el día del sacerdocio. Es el 30 de octubre el día de la iglesia evangélica, que el 31 es el día de la iglesia evangélica. Era un día muy especial. Semana antes me habían llevado la vara del sacerdocio, que ahora están las varas ahí, la vara del sacerdocio, que Dios me entregaba un sacerdocio. Listo. Llego a la casa, yo tengo un tarrito donde yo voy juntando mis recursos. Dios me ha provisto con lo que yo recibo. Llego a fin de mes y lo excedente a un tarrito. Y otro tarrito que llega en bendiciones. Ya este tarrito lo tenía hace años para una futura compra. Y dije, yo vendo la negrita y con lo que tengo en el tarrito me compro lo que venga. Llegamos a la casa, yo así, normal, si yo no quería calidad. Saco mi tarrito y tenía que tener esa cantidad que me dijeron. Saco el tarrito del ahorro que tengo por ahí, con moneda y todo. El pie, justo. Ni más ni menos. Justo. ¡Wow! Así que el otro día era feriado el 31, el sábado fuimos, deposité el pie y salimos con la blanquita hasta ahora. Y ahora ya está pagada, terminamos de pagar, gracias a Dios. Una respuesta de Dios a una obediencia de Dios. Dios, amado, si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos añade sus bendiciones, aún más de lo que pensamos tener. ¿Te das cuenta? Nunca pensé tener un vehículo nuevo, porque a mí no me interesa el estatus ni el nuevo, porque yo vivo mi realidad, tengo una realidad. Pero Dios se glorificó en eso. Hay un testimonio que son los cuentos, como contaba la hermana que le pagaron la deuda. Sí hizo Dios con esto. Y así Dios se glorificó y se glorificará. Por eso los cambios de transiciones, los cambios, los procesos, tenemos que vivirlos. Simón era un pescador de peces. Pedro llegó a ser el pescador de hombres y la piedra que estableció el reino de Dios. Ay, ya, voy a quedar hasta aquí. Me faltó Saulo de Tarso, que es espectacular. Para el próximo domingo. No se pierda el drama del próximo domingo, porque Saulo de Tarso le va a partir la cabeza. Así que el domingo, como es Saulo de Tarso, llegue a las 9:45, porque la iglesia está llena por Pablo, que van a escuchar a Pablo. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor.